Amados amigos y hermanos, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. ¿Qué tal si este día oramos y le damos gracias al Señor y nos colocamos en sus preciosas manos para que sea Él, a través de su Espíritu Santo, quien hable a nuestra vida y quien nos enseñe acerca de los grandes tesoros que hay en su palabra? Que podamos el día de hoy conocerlo a Él, conocer su voluntad y vivir en obediencia a su bendita palabra. Oremos y pongamos nuestra vida en sus manos. Señor bendito, delante de ti estamos, con una profunda necesidad, Señor, de conocerte. Señor, necesitamos conocerte, necesitamos cada día estrechar, Señor, esa comunión contigo, y no hay otra manera de hacerlo, Señor, sino a través de tu bendita palabra. Ya tú nos has dado al Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, Señor, y es a través de Él, a través de tu Espíritu Santo, que hoy nos acercamos a la bendita palabra tuya, Señor. Clamamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, que Él nos dé un corazón sensible para que podamos conocerte a ti y conocer tu voluntad, Señor. Clamamos, Padre Celestial, también que el día de hoy podamos someter nuestra voluntad, nuestros anhelos, nuestros deseos más profundos a tu bendita voluntad, Señor, para que todo lo que se haga en nuestra vida, Señor, verdaderamente exalte tu nombre, glorifique tu bendito nombre en nuestra vida, Señor, y podamos entonces testificar, Señor, a esta generación que tú eres el único Dios verdadero. Te pido, Señor, sustentes a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus angustias, en sus necesidades, en sus diferentes problemáticas, Señor. Clamo, Señor, que añadas consuelo y fortaleza al corazón de mis hermanos, así como al mío propio, Señor. Y pedimos, Padre Celestial, que en este tiempo que apartamos para estudiar la Biblia, guardes nuestro pensamiento, guardes nuestras emociones y nos permitas estar plenamente concentrados en lo que tú quieres enseñarnos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, el día de hoy de nuevo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que en este preciso momento están conectándose a esta transmisión a través de YouTube. Sean todos bienvenidos, que ustedes en este lugar puedan encontrar verdaderamente la palabra del Señor y puedan atesorarla en su corazón. El día de hoy estamos aproximándonos a la semana número 10, es decir, a la entrega también número 10 de este estudio de la palabra del Señor que hemos titulado El Reino del Cielo. Y este estudio lo hemos basado enteramente en las parábolas enseñadas por Jesús acerca del reino del cielo. Antes de ir al texto bíblico, me gustaría hacerles tres preguntas fundamentales. La primera de ellas, ¿es usted consciente de que todo gran regalo trae consigo grandes responsabilidades? Piense, por favor, un minuto en esa pregunta. La segunda pregunta que quiero formularles, ¿sabía usted que sus acciones tienen repercusiones en la eternidad? Y en tercer lugar, ¿cómo vive usted diariamente el llamado de anunciar a toda persona el nombre de Cristo? Habiéndonos tomado un tiempo para pensar en esas tres preguntas, quisiera invitarles entonces que nos aproximemos al texto del día de hoy. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 52. Ahí en la pantalla va a aparecer proyectado el texto, de tal manera que los que no tienen consigo una Biblia la puedan leer directamente del dispositivo donde se encuentran conectados. Dice la palabra del Señor: también el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa, que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Amén.
A través de este texto de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 52, nosotros vamos a aproximarnos entonces a estas dos parábolas. La primera de ellas contiene el símbolo de la red de pescar a través del cual Jesús está ilustrando el reino del cielo. Y al acercarnos a esa primera parábola, me gustaría hacerlo a través de la siguiente afirmación. El reino del cielo trasciende las apariencias. El reino del cielo trasciende las apariencias. Téngalo muy presente ahí en su mente y si usted está tomando anotaciones, escriba entonces esta frase que recién acabo de pronunciar. El reino del cielo trasciende las apariencias. Como parte del contexto que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de acercarnos a un texto bíblico, vale la pena señalar que esta parábola de la red de pesca guarda cierto nivel de similitud con la parábola que ya anteriormente Jesús nos enseñó acerca del trigo y la cizaña. Sin embargo, los elementos que las hacen diferentes también nos deja ver que el énfasis de la primera parábola del trigo y la cizaña es un énfasis distinto al que Jesús ahora quiere marcar en esta segunda parábola, ya que a través de estas dos parábolas que hemos leído el día de hoy, la de la red de pesca y la del dueño de casa, Jesús está culminando todo un día de enseñanzas en la orilla del mar de Galilea acerca del reino del cielo. Desde muy temprano en la mañana, Jesús ha estado enseñándole a pescadores, a agricultores, a pastores de ovejas, a maestros de la ley, a sus discípulos, a todas estas personas allí congregadas, Jesús les ha enseñado acerca del reino del cielo y esa enseñanza la ha hecho a través de parábolas. Estas dos hacen parte de las últimas con las que Jesús está cerrando ese día de enseñanzas. De manera que necesitamos tener eso muy presente a la hora de aproximarnos al texto. Ahora, un primer elemento que vale la pena señalar del texto propiamente dicho es que el texto nos habla de la red de pescar. Cuando nosotros leemos la red de pescar, necesitamos diferenciar qué tipo de red es de la que Jesús está hablando. Y eso en nuestro idioma español no es fácil de percibir, pero cuando nos aproximamos entonces al texto griego, vamos a encontrar la palabra sagené. Y a través de esa palabra, Jesús está hablando de una red de arrastre o de una red de barredera. Y esas redes tienen la particularidad de durar mucho tiempo sumergidas bajo el agua. Es decir, el pescador no utiliza esta red como la atarraya, que habla de una pesca inmediata, ¿verdad? La atarraya se lanza y en el momento captura los peces y de inmediato son retirados del agua. En cambio, la red de barredera o la red de arrastre se dejan toda la noche o todo el día sumergidas en el agua para que de esa manera capturen la mayor cantidad de peces posible. Y esa figura de la red de barredera es la que Jesús ahora está utilizando para enseñarnos la manera como el reino del cielo se nos manifiesta a nosotros, lo cual implica que así como la red es colocada durante mucho tiempo en el mar, el evangelio también es lanzado al mundo durante muchísimo tiempo para que el evangelio llegue a la mayor cantidad posible de personas. De esa manera nosotros entendemos que el reino del cielo fue lanzado al mundo a través de la predicación de la palabra del Señor, es decir, a través del evangelio, con los discípulos del Señor y luego con sus discípulos, y posteriormente este mensaje del evangelio y del reino del cielo se ha mantenido dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia de Cristo, y ha sido transmitido de generación en generación, procurando de esta manera que el reino del cielo llegue a la mayor cantidad posible de personas a lo largo de la historia del ser humano. De esta manera entendemos nosotros que el reino del cielo está siendo graficado como esa red de arrastre o como esa red de barredera. Ahora, ¿de dónde entonces sacamos nosotros que el evangelio o el reino del cielo fue lanzado al mundo y el mar entonces simboliza ese mundo? Varios textos de la palabra del Señor nos hablan de el mar simbolizando las naciones del mundo,
las naciones convulsionadas de la tierra, y de esa manera nosotros logramos hacer entonces ese símil entre el reino del cielo y la red de pescar, entre el mar y el mundo. Mire por favor conmigo Ezequiel 26:3. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, esto dice el Señor soberano: oh Tiro, yo soy tu enemigo y haré que muchas naciones se levanten contra ti como las olas del mar que rompen contra tu costa. El primer texto que nos habla de las naciones del mundo simbolizadas como el mar embravecido. El segundo texto lo tenemos en Isaías 17, versículos 12 al 13. Dice la palabra del Señor: escuchen, los ejércitos de muchas naciones rugen como los bramidos del mar. Escuchen el trueno de sus fuerzas poderosas que avanzan como olas estruendosas. Pero aunque rujan como las olas grandes de la playa, Dios los hará callar y huirán como la paja que esparce el viento, como los arbustos que ruedan antes de una tormenta. En este segundo texto, en Isaías, la palabra del Señor también nos habla del mundo, los ejércitos, las naciones, simbolizados como el mar embravecido, pero a su vez el mar embravecido que se sujeta a la autoridad de Dios. Y en tercer lugar, Judas, versículos 12 y 13. Recuerde que Judas tiene un único capítulo y en los versículos 12 al 13 encontramos esta mención. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles de otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. En este tercer texto, Judas está hablando de esas personas que están dentro de la iglesia, pero que no han nacido de nuevo. Y esas personas que están dentro de la iglesia sin haber nacido de nuevo, ahora las compara como el mundo convulsionado, como ese mundo convulsionado y estruendoso, embravecido, que ya antes había sido comparado por Isaías y por Ezequiel con el mar también embravecido. Entonces noten ustedes que el reino del cielo es lanzado en medio del mundo por un periodo extendido para que ese reino del cielo pueda llegar a la mayor cantidad de personas y de esa manera el nombre de Cristo sea conocido. Sin embargo, ustedes notarán también en la parábola que dice el texto: atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Ahora el texto de la palabra del Señor en Mateo nos recuerda que no todos los que se congregan en una iglesia cristiana han nacido de nuevo. Dentro de la iglesia de Cristo al día de hoy, así como en todas las generaciones, hay personas con apariencia de piedad, pero con vidas desastrosas que no expresan en lo más mínimo los valores de la palabra del Señor, los valores del reino del cielo, los valores del carácter de Cristo. De esa manera nosotros podemos encontrar que esta parábola apunta al final de los tiempos, a la consumación del siglo, donde Jesús definitivamente marcará un punto final para que el reino del cielo ya no reciba entonces más personas. Dice, cuando la red se llenó, es decir, hay un tope que solo lo conoce el Señor, solo está en la mente y en el corazón de Dios, y solo Él puede decir cuándo es el tiempo para retirar la red del mar, es decir, para sacar el reino del cielo, para sacar el evangelio, para sacar la iglesia del mundo, y en ese momento los ángeles cumplirán la labor de separar a los nacidos de nuevo de los no nacidos de nuevo. Los primeros, los que han nacido de nuevo, definitivamente serán llevados a la presencia de Dios para estar en comunión eterna con el Padre Celestial, con Jesucristo y con su Santo Espíritu por siempre y para siempre. Pero los segundos, los que asistieron a la iglesia,
los que escucharon el Evangelio, pero aún así no nacieron de nuevo, no experimentaron una transformación en su vida porque amaron más el mundo que a Cristo, amaron más el mundo que la palabra de Dios, decidieron amar más el mundo que la obediencia a la palabra del Señor. Dice el texto, estos serán lanzados al horno de fuego ardiente y allí habrá llanto y crujir de dientes. De esta manera Jesús, al finalizar su enseñanza de todo el día acerca del reino del cielo, está haciendo ver que todo regalo trae consigo grandes responsabilidades. El reino del cielo es un regalo que nos ha sido entregado de manera gratuita, lleno de gracia. Además, no hemos tenido que pagar nosotros un centavo, no hemos tenido que pagar un quinto para conseguir el reino del cielo. Dios, de su propia voluntad, de su propia generosidad, ha querido incluirnos en el reino del cielo, de tal manera que todos nosotros somos responsables por el regalo que hemos recibido. Y ese regalo es su bendita palabra. Ese regalo es la persona de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para nuestro perdón y nuestra salvación. Sin embargo, ese gran regalo que hemos recibido en forma gratuita nos hace responsables de la manera como nosotros vivimos cada día para honrar el nombre de aquel que nos dio la salvación. Entonces, hemos sido salvos por fe, hemos sido salvos por gracia. Sin embargo, esa salvación debe producir en nosotros frutos que se notan a través de las acciones, frutos que podemos evidenciar a través del estilo de vida, frutos que podemos evidenciar a través de las decisiones que cada uno de nosotros toma, de tal manera que a través de los frutos seremos conocidos, como ya anteriormente lo habíamos señalado. Y es entonces que nosotros podemos comenzar a armonizar este texto de la siguiente manera. El reino del cielo es graficado como esa red que captura toda clase de peces. El mar es símbolo del mundo que ha recibido durante muchísimo tiempo el evangelio y la predicación del nombre de Cristo. Pero no necesariamente todos los que están en la red han nacido de nuevo. ¿Y eso cómo lo podemos notar? ¿Eso cómo lo podemos evidenciar? Solamente lo podremos notar, solamente lo podremos evidenciar a través del estilo de vida de cada uno de nosotros. Por eso hablábamos en la parte introductoria de las acciones que tienen repercusiones en la eternidad, porque nuestras acciones definitivamente son el resultado de haber nacido de nuevo o de no haber nacido de nuevo. Y entonces esas acciones tienen una implicación, tienen una repercusión grande en la eternidad. Si hemos nacido de nuevo, esas acciones testifican de la gracia, de la bondad y de la misericordia recibida y evidencian, certifican de alguna manera que nosotros le pertenecemos a Cristo. Pero en cambio, si nosotros nos hemos congregado por tiempo en una iglesia, pero aún así nuestras acciones hablan de nuestro amor al mundo, de nuestro apego al mundo, de nuestro apego a las pasiones de la carne, luego estamos evidenciando que congregándonos en una iglesia no hemos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, entonces estas acciones de nuestro presente tendrán repercusiones fatales a la eternidad, porque entonces estaríamos en la categoría de los que van a ser lanzados a un horno de fuego ardiente. Ahora, note que en la parábola del trigo y la cizaña que mencionamos anteriormente, la cizaña es sembrada por Satanás. Mientras el sembrador dormía, el enemigo vino y sembró la cizaña en su campo. Aquí en este texto no encontramos el elemento del enemigo, sencillamente encontramos la red que ha sido colocada y en toda esa clase de peces hubo unos que nacieron de nuevo y otros que no nacieron de nuevo. Y note entonces que este es un llamado para ser responsables de la manera como vivimos y también es un llamado para trascender las apariencias, es decir, para abandonar nuestra manera hipócrita de vivir y comenzar a vivir el evangelio con genuinidad, con transparencia, que nuestras acciones hablen verdaderamente de la fe que proclamamos con nuestros labios y no
que nuestras palabras vayan en una dirección y nuestras acciones vayan en otra, sino que el dicho y el hecho en nuestra vida puedan ir unidos, caminando en una misma dirección, y esa dirección no es otra que exaltar el nombre de Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas a Timoteo, le señala en por lo menos 3 ocasiones que tenga cuidado, porque las personas al final de los tiempos tendrán apariencia de piedad, pero sus acciones negarán esa piedad. Y usted y yo hacemos parte de esa generación de la iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad? De tal manera que nosotros debiéramos constantemente autoexaminar nuestra vida para ver cómo estamos viviendo, si estamos viviendo el evangelio de verdad, si estamos amando obedientemente a Cristo o sencillamente lo estamos amando de labios hacia afuera. Por eso, este es un llamado a la responsabilidad, pero también es un llamado a trascender las apariencias, a no dejar que nuestra vida de fe se convierta en una vida hipócrita, sino que verdaderamente usted y yo podamos vivir encarnando cada porción que estudiamos de la palabra del Señor. Ahora, note entonces que este texto guarda también una similitud muy grande con el Salmo 1. Y me gustaría invitarle a que leyéramos juntos este Salmo 1 para que noten ustedes las similitudes que existen entre la parábola de la red y este texto del Antiguo Testamento. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche! Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Note que en el Salmo 1 también están conviviendo en un mismo espacio, en un mismo lugar, en una misma comunidad, los justos y los injustos. Ahora, ¿quiénes son llamados justos? Todos aquellos que aman profundamente a Dios y ese amor lo expresan a través de su obediencia a la palabra de Dios. Dice, estos aman la palabra de Dios, se deleitan en ella de día y de noche, y en consecuencia la vida de esos justos es graficada como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca se marchita. En cambio, dice el salmista, los malos son como la paja inútil que se lleva el viento, es decir, no tienen raíces. Y también dice, no se sostendrán en la congregación de los justos en el día del juicio. Es decir, vendrá también un momento cuando estos justos y estos injustos comparecerán ante el tribunal de Dios al final de los tiempos. Los justos permanecerán firmes porque fueron firmemente plantados por Dios como un árbol, pero los injustos serán arrancados como la paja que se lanza al fuego. Y la explicación al final del Salmo dice lo siguiente: pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero el sendero de los malos lleva a la destrucción. Cuando nosotros encontramos entonces esta parábola de Mateo, pudiéramos también armonizarla con el mensaje contenido en el Salmo 1, que nos recuerda que el regalo recibido, la gracia de Dios, nos debe hacer responsables de la forma como vivimos. Y nuestra responsabilidad consiste en meditar de día y de noche en la palabra del Señor y ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Ve? Esa es nuestra responsabilidad entonces. Y eso implica también que al poner en práctica la palabra del Señor, habremos trascendido las apariencias. Nuestra fe no será como la de los fariseos, como la de los escribas, como la de los saduceos, sino que nuestra fe será completamente coherente, completamente íntegra, cuando nuestro dicho y nuestro hecho van en la misma dirección. Ahora, justo cuando Jesús está terminando esta enseñanza y les ha hablado a sus oyentes acerca de cómo lucirá el final de los tiempos, los ángeles separando a los buenos, a los malos,
a los buenos llevándoles a la presencia del Señor y a los malos conduciéndoles a un horno de fuego, Jesús les pregunta lo siguiente: ¿entienden todas estas cosas? Y esa pregunta tiene un componente de responsabilidad altísimo, porque entonces, si nosotros afirmamos sí entendemos, entonces somos tremendamente responsables de lo que Él nos ha enseñado y nosotros hemos entendido. Ya no hay excusa de ninguna índole para decir: es que yo no sabía, a mí no me enseñaron, o es que lo entendí distinto. Sino estas gentes responden: sí, las entendemos. Y con esa afirmación, si las entendemos, están ellos afirmando lo mismo que la iglesia una y otra vez afirma cuando el predicador está exponiendo la palabra, cuando el predicador está exponiendo el texto bíblico y la iglesia dice amén. Ese amén es una afirmación de así sea, hemos entendido y haremos conforme a lo que hemos escuchado. Eso mismo es lo que significa la expresión amén. Y eso es lo que Jesús le está preguntando a estas personas. ¿Verdaderamente entienden lo que les digo? Y ellos en coro pues respondieron: sí, entendemos. Al acercarnos a la segunda parte del texto, la cual está concentrada toda en el versículo 52, me gustaría invitarles a hacer ese acercamiento a partir de la siguiente premisa: el reino del cielo tiene nuevos maestros. En la primera parte dijimos que el reino del cielo trasciende las apariencias. Ahora estamos afirmando que el reino del cielo tiene nuevos maestros, y lo digo a partir del contenido de ese versículo 52. Jesús anteriormente les preguntó a todos sus oyentes: ¿entienden lo que les he dicho? ¿Entienden todas estas cosas? Y ellos dijeron: sí, las entendemos. A lo cual Jesús en el 52 les responde. Entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Entendemos entonces, a partir de esta última porción de la enseñanza de Jesús, que en su auditorio no solamente ha habido mercaderes, agricultores, pescadores, recaudadores de impuestos, sus discípulos, pastorcitos de ovejas, sino que también en ese gran auditorio que durante todo un día ha escuchado la enseñanza de Jesús acerca del reino del cielo, se encuentran algunos maestros de la ley religiosa, llamados los escribas. Y es de notar también que existen escribas de los fariseos y existen escribas de los saduceos. Es decir, cada grupo religioso tiene sus propios escribas, sus propios intérpretes y sus propios maestros, como debiera ser natural. Ahora, en esta enseñanza acerca del propietario de la casa, Jesús le va a hablar de una manera contundente a esos maestros de la ley religiosa. Y de alguna manera nosotros pudiéramos llegar a entender que la anterior parábola, la de la red de pesca, también Jesús la estaba dirigiendo a esa porción de su auditorio, a los maestros de la ley religiosa. Porque Jesús está utilizando figuras escatológicas, es decir, figuras del final de los tiempos en esa parábola de la red. Les está diciendo: el reino de los cielos fue lanzado al mundo, y el mundo es graficado como el mar embravecido. Y ese mar embravecido en muchos de los textos de la Biblia hace parte del escenario del final de los tiempos. Por otro lado, la parábola también incluye el elemento de ángeles. Y recuerden ustedes que los fariseos eran la secta religiosa judía que creía en ángeles y en demonios. Luego, si Jesús les está hablando de ángeles, es porque estos que están aquí hacen parte de ese grupo de fariseos, y para ellos este lenguaje era conocido, así como también era conocido el lenguaje acerca del destino final, tanto el cielo como el infierno. Y el llamado a la obediencia es un llamado que está presente, es un llamado transversal a toda la enseñanza farisaica. ¿Dónde estaba el punto de quiebre de los fariseos? Que ellos eran muy buenos enseñando la obediencia, muy buenos exigiendo la obediencia, pero a la hora de poner en práctica la obediencia en sus propias vidas, ahí era donde perdían el examen, ahí era donde perdían la prueba final. ¿Ve?
Por esa razón, en la primera parábola Jesús les llama a trascender las apariencias. Pero ahora a esos maestros de la ley que le han escuchado exponer acerca del reino del cielo, Jesús los está llamando a ser una nueva generación de maestros del reino del cielo. Todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del cielo, en un discípulo del reino del cielo, perdón, es como el propietario de una casa. Jesús entonces les está colocando a ellos como anfitriones, como administradores de una casa. Y en la antigüedad, en esa Palestina del primer siglo, los dueños de casa solían guardar sus tesoros preciados, su capital en baúles de madera, y en esos baúles colocaban joyas antiguas y joyas nuevas. Y en la medida que la situación lo requería, ellos retiraban de ahí sus tesoros, los vendían para poder cubrir sus necesidades, para poder pagar sus deudas y de esa manera salir adelante en el día a día. Jesús ahora les está diciendo a estos maestros de la ley religiosa, a estos escribas probablemente de los fariseos, si ustedes quieren ser discípulos del reino del cielo, ustedes deben sacar del tesoro de su corazón los tesoros antiguos y los tesoros nuevos. Los tesoros antiguos son la instrucción de Moisés y los tesoros nuevos son la instrucción de Jesús. Y ahora Jesús les está invitando a armonizar la instrucción de Moisés y su propia instrucción para servir en el reino del cielo. Y esto perfectamente pudiéramos nosotros verlo de una manera muy vivencial en la persona del apóstol Pablo. Recuerden ustedes que antes de ser el apóstol Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Había sido discipulado por un fariseo llamado Gamaliel. Ese había sido su maestro en toda la ley. Le había enseñado la ley, le había enseñado los escritos y le había formado para ser ahora un rabino del pueblo de Israel conforme a los ritos y a las directrices de los fariseos. Pero una vez que el apóstol Pablo llegó a los pies de Cristo, tomó entonces la disciplina, la tenacidad y todo lo que había podido aprender a los pies de Gamaliel y lo puso entonces al servicio de las enseñanzas de Jesús. De esa manera el apóstol Pablo logró ser un apóstol o un maestro supremamente consistente en términos de doctrina. Tenía una doctrina correcta, tenía una doctrina sólida, tenía una doctrina completamente basada en las escrituras, pero por otro lado tenía también la vivencia, es decir, la coherencia. El apóstol Pablo trascendió a las apariencias y comenzó a vivir lo que predicaba en el nombre de Cristo. Y ese también entonces es el llamado para usted y para mí al día de hoy. Y usted dirá, yo no soy un maestro de la palabra del Señor, yo no soy un predicador de la palabra, y ahí creo que tenemos una diferencia conceptual enorme. Porque ocurre que todo cristiano, todo hijo de Dios, si bien no se para en un púlpito, sí todos resultamos siendo predicadores. Porque usted, mi amado amigo, mi amado hermano, le está predicando la palabra de Dios a su esposo o a su esposa. Le está predicando la palabra de Dios a sus hijos. Le está predicando la palabra de Dios a su familia, a sus compañeros de trabajo, de estudio, a sus amigos y a toda persona con la que usted tiene contacto de una u otra manera. Usted y yo estamos llamados a presentarle el nombre de Cristo. Entonces, esto también nos atañe a nosotros y es un llamado muy interesante. Porque si bien la palabra de Dios habla que usted y yo hemos nacido de nuevo, y la palabra de Dios también nos invita a abandonar todas las conductas pecaminosas que antes practicábamos, también la palabra del Señor nos invita a capitalizar todas aquellas cosas que Dios formó en nuestra vida con anterioridad para que ahora las pongamos al servicio de la palabra del Señor. No todo lo anterior puede ser desechado. Por ejemplo, usted estudió una carrera profesional antes de llegar a los pies de Cristo. Usted formó una familia antes de llegar a los pies de Cristo. Usted logró trabajar tanto tiempo en tal lugar antes de llegar a los pies de Cristo. Todas esas cosas son cosas sumamente valiosas y hacen parte de todo un acervo, de todo un cúmulo de experiencias valiosas
que ahora usted las puede poner al servicio de la palabra del Señor. ¿De qué manera? Utilizando la enseñanza de Cristo, que es el nuevo tesoro, la nueva joya, para leer a través de esa enseñanza todas sus experiencias anteriores y utilizar ahora toda su vida, los tesoros viejos y los tesoros nuevos, para comunicar el grandioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, usted y yo estamos llamados a ser nuevos maestros del reino del cielo, utilizando lo antiguo, utilizando lo nuevo, para que el nombre de Cristo sea exaltado a través de nuestra vida. ¿Qué tal si el día de hoy oramos y le damos gracias al Señor por su bendita palabra y por la posibilidad que nos da de acercarnos a este texto, entendiendo que todo gran regalo trae consigo grandes responsabilidades, entendiendo también que nuestras acciones tienen repercusiones en la eternidad y entendiendo también que usted y yo tenemos un llamado glorioso para ser maestros del reino del cielo a toda persona que Dios pone por delante de nosotros. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre bendito, alabamos y bendecimos tu nombre por tu gran misericordia y por tu gran bondad. Damos gracias por este texto, Señor, a través del cual tú nos has enseñado y has abierto nuestros ojos, llamándonos a valorar la gracia y a asumir grandes responsabilidades desde tu palabra, Señor. Clamo, Padre Celestial, para que nos invites también, nos conmines a trascender las apariencias, dejar de vivir una fe hipócrita y comenzar a vivir una fe genuina, transparente, sincera, que en todo lugar manifieste que te pertenecemos a ti. Y de igual manera, Señor, que podamos capitalizar todo lo que tú nos has permitido aprender a lo largo de la vida, Señor, para que ahora podamos comunicar a través de experiencias, de conocimientos, de vivencias, el Evangelio de Jesucristo a todas las personas con las que tú nos permites tener contacto diariamente. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tiempos como estos, en los que tú nos permites venir a ella, a la palabra, con el ánimo de conocerte, conocer tu voluntad, ser animados, ser consolados y ser exhortados. Bendito sea tu nombre, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis amados amigos y hermanos, un abrazo muy grande reciban todos ustedes, que el Señor les bendiga y hasta una próxima ocasión donde volvamos a reunirnos para seguir considerando el reino del cielo. Que el Señor les bendiga.